Cordial saludo a toda la audiencia. Le puedo ocupar un buen tiempo. Sí, antes de apretar semanas. el botón. Varias semanas. Mario Ponce, diputado de Concertación Nacional, próximo a 29 días de ser presidente de la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Nacho. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y, por supuesto, a mis compañeros diputados, a Yancy, al ingeniero Rodrigo Ávila, y a todo el equipo técnico que hace posible que esta señal llegue a todo el país. Gracias, Mario. Rodrigo Ávila, diputado del partido Arena. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación a los televidentes. Buenas noches, Yancy. Buenas noches, Mario. Un gran gusto estar con ustedes también, con mis colegas diputados. Vamos a tratar de entender la postura de las principales fracciones políticas de la Asamblea Legislativa en relación a este presupuesto entregado ayer a la Asamblea por el ministro de Hacienda. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo antes de empezar a hablar de dónde se incrementa, dónde se baja, que lo vamos a ver, por supuesto, quiero ver el macro del presupuesto. El presupuesto solicitado por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, es de 6.426 millones de dólares. Más, porque esto hay que decirlo, más 755 millones en títulos valores, o sea, en deuda pública. Y el presupuesto de este año, aprobado en septiembre del año pasado, es de 6.713 millones. Es más alto. O sea, este presupuesto, el de ahora es más bajo, pero el presupuesto de ahora no lleva la deuda pública. Bueno. Por lo tanto, digamos, eso es un primer tema que quiero tocar para ver qué pasa, porque yo tengo entendido que legalmente tiene que tener la deuda. Bueno, el tema, Nacho, es que el año pasado efectivamente el proyecto de presupuesto para este año, o sea, el del 2019, era más bajo en términos teóricos. ¿Y por qué digo en términos teóricos? Porque este año, en diciembre, se vencen los 800 millones de eurobonos, que es una deuda que venía desde hace tiempo. Ya estos se colocaron en agosto. Pero básicamente eso, por efectos legales, se tuvo que poner en el presupuesto. Pero si vemos en términos reales lo que va a ejecutar el gobierno, entonces tenemos que hacer obligatoriamente el ejercicio de a los 6.426.1 millones, quitarle los 800 millones. A este presupuesto actual. Si ese es el caso, quedaríamos entonces nosotros con un presupuesto real que es 512 millones, o sea, en realidad casi 513 millones mayor que el del año pasado, que es lo que el gobierno va a tener para ejecutar, porque los eurobonos fue un pisto que el gobierno coloca, los bonos los coloca, pero en realidad ese dinero básicamente ni siquiera lo mira el Estado, pues ese queda ya en un fondo de garantía, se pasa, es porque es un refinanciamiento de la deuda. Incluyendo la deuda, el presupuesto para el próximo año es 500 millones más alto. Es 513 millones más ahora, alto, sin contar los préstamos que en este momento se están solicitando. Yo recuerdo que hubo un fallo de la Sala de lo Constitucional y en la Ley de Responsabilidad Fiscal se incluyó la obligatoriedad de que no se entregaran presupuestos desfinanciados y que se entregaran con los préstamos que se van a pedir, o sea, para tener mayor realidad. ¿Puede ahora este gobierno haber hecho las cosas diferentes? Bueno, lo que pasa es que aquí este presupuesto obviamente no trae los presupuestos que se están pidiendo. Recordemos que ahí hay dos presupuestos, dos préstamos que ya básicamente están en el tapete, que es el de los 200 millones para las alcaldías y hay uno de 91 millones para una de las fases del plan del gobierno.
Fase 2. territorial. Y de ahí se habla de 109 millones adicionales. O sea que en realidad estamos hablando de 400 millones más, que en teoría tampoco se ejecutarían en un año. Pero si parte de eso se ejecutara, digamos, para el ejercicio 2020, entonces quiere decir que a estos 513 millones que aumenta el presupuesto real para este año, tendrías que aumentarle el porcentaje de eso que el año que sería ejecutado el otro año, que en mi criterio podría ser, digamos, no menos de un 40% de eso. Estamos hablando de 150 millones más, o sea, estaríamos hablando de un presupuesto que es 750 millones de dólares mayor que el de este año. O sea, 2020 mayor en 750 millones que el del 2019. Ok. Marta. Yancy. Ajá, Nacho. Conozco tantas Marta Yancy. Usted Yancy. Sí. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, ¿es correcto que hubiera dejado aparte los préstamos y no haberlos incluido dentro de el presupuesto para que no se viera un presupuesto desfinanciado? Bueno, este es un presupuesto, Nacho, que tiene unas características importantes, es decir, incluye dentro de su estructura una necesidad de financiamiento de 755 millones de dólares. Ese es un punto que, en primer lugar, hay que traerlo a cuenta. ¿Esto qué significa? Es que es un presupuesto bastante alto en un momento donde no presenta, la deuda pública, escenarios de vencimientos como los que tuvimos para el 2019. Nosotros en el periodo 2019 hemos tenido vencimientos de deuda que había que hacer frente en el presupuesto, por eso mismo este presupuesto de este año tenía... ¿El 2020 no hay vencimientos de deuda? Hay vencimientos de deuda, pero no del tamaño que tuvimos en el 2019. Ya. Es decir, nosotros en términos muy generales podemos decir que el servicio de deuda para el 2020 ronda los 780 millones. Pero hay 320 millones que son 20 vencimientos, entre deuda interna y deuda externa. Entonces, esa es una característica importante de este presupuesto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y también el otro hecho adicional, y es que como el presupuesto crece, la demanda de financiamiento para el presupuesto es de 755 millones de dólares. Es decir, acá hay un elemento que hay que tomar muy en cuenta en el sentido de que ya de por sí la deuda crece mediante una estructura del presupuesto como el que ha sido presentado. Este es un elemento importante que hay que analizar por cuanto nosotros tenemos ciertos parámetros ya establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, sí, que son de obligatorio cumplimiento. Eso pregunto, ¿se está cumpliendo Entonces, la ley? En este tema nosotros tenemos que analizar cuánto modifica, por ejemplo, en términos de los parámetros que establece ya la ley en términos de deuda. La deuda ya te establece esos parámetros y también te señala algunos elementos importantes que va a tener que analizarse, por ejemplo, el gasto de consumo, el gasto corriente, que es un tema importante. Ya este presupuesto crece en 65 millones en el área de remuneraciones. Cada uno 91 de estos millones tengo entendido 65 millones ¿ya? crecen 65. en el tema de remuneraciones. Ya. Es decir, hay características que te llevan de este presupuesto a hacer un análisis importante. También, por supuesto, que nosotros debemos de ver cuál es la estructura en términos de inversión social. Pregunto, ¿puede la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto, solo el presupuesto y no la deuda? No podría, porque el presupuesto que tiene, tendrías un presupuesto desfinanciado, es decir, en estos términos, si la Asamblea analiza toda la estructura y decide una aprobación de un presupuesto que requiere 755 millones de dólares, tendría que al mismo tiempo, de forma simultánea, aprobar otro decreto en el cual autoriza la emisión de esa deuda, esos títulos valores, para que pueda sostenerse este presupuesto. Acá hay 3 instrumentos que van a tener que ir de la mano. La ley de presupuesto, la ley de salarios, que es importantísimo, hay que revisarla porque también podemos estar frente a una modificación
estructural en términos de lo que se ha conocido a partir del comportamiento de este gobierno en términos de ley de salario. Y por otro lado, una ley que autoriza, un decreto que autoriza la emisión de títulos valores para financiar este presupuesto. Es decir, y dicho sea de paso, esto supone que un presupuesto de este tamaño, con esa emisión de deuda, requiere por lo menos la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. O sea, esta es un presupuesto que evidentemente va a tener mucho trabajo de parte de los grupos parlamentarios. Es cuando uno ve la evolución de los presupuestos en los años, ¿no? Y también cuando ve la evolución de los gastos en salario en los últimos años. De hecho, Diario El Mundo sacó una información que señalaba que el 2002 acá hay una duplicación del aumento de gastos en salario. ¿Cada vez hace más difícil aprobar un presupuesto, Mario? Mira, en primer lugar debemos de entender que los ingresos nunca alcanzan a cubrir la demanda del Estado y siempre va a haber, por supuesto, dinero que necesitan las instituciones, como las carteras más importantes, voy a decir, porque obviamente son las que responden a la parte social, como educación, salud, la parte de seguridad. Si ves la porción que va orientada a inversión pública, obviamente es muy mínima. Y es que desde hace buen rato hemos estado buscando construir obra física básica con financiamiento, con deuda. Y creo que no hemos podido cerrar ese círculo en el cual deberíamos de construir tanto carreteras como centros escolares y hospitales, en su mayor parte con los propios ingresos que el país recibe. Yo creo que Yancy lo ha dicho de forma clara y precisa y concreta. El presupuesto no se puede aprobar con 43 votos. Es un presupuesto que lleva el acompañamiento de mayoría calificada. Por ser desfinanciado. Porque lleva, por incluir deuda. Por incluir deuda. Y sin el acompañamiento para emitir esa deuda, obviamente en la que tenemos que concurrir todos, haciendo un análisis minucioso de las cifras presupuestarias que obviamente vienen, porque hasta ahora hemos recibido, digamos, alguna información. El proyecto de presupuesto, si tú preguntas, lo tiene solamente el presidente de la Asamblea Legislativa, no lo tenemos los diputados. Eso lo vamos a conocer el jueves, y nos va a llegar nuestro paquete, el paquete, el mamotreto de tanto de la ley de salario como la ley de presupuesto la otra semana, cuando se saquen las copias en físico para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro análisis. Estamos de alguna manera reaccionando nada más al mensaje que lleva inmerso el presupuesto, el planteamiento el mensaje del ministro de Hacienda. Pero Nacho, mira, este es un debate que siempre, año tras año, lo tenemos que hacer pensando que este es el instrumento más importante del Estado. De aquí depende la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado, depende, digamos, la inversión en educación, depende la inversión en salud pública, depende la compra de medicamentos para tener, digamos, asistidas todas las farmacias de la República de salud. Depende también el apoyo hacia los gobiernos locales para que ellos puedan de alguna manera dinamizar y desarrollar el municipio en las áreas que les corresponde. Entonces, para nosotros debe tener este instrumento debe tener el cuidado, el tiempo suficiente para tratar de tomar una resolución favorable en función de todos los salvadoreños, porque este es el instrumento que al final... Mario, solamente explícame qué pueden hacer los diputados con este presupuesto. ¿Modificar? Bueno, nosotros podemos hacer algunas modificaciones, pero quiero decirte... pero no pueden ampliar podemos hacer algunas modificaciones si técnicamente le demostramos al ministro de Hacienda que obviamente ciertas cifras no son consistentes o puede existir duplicidad. Pero nosotros venir y aumentarle el presupuesto de educación a criterio o a título personal no podemos. Esa es una prohibición que nos da, que tiene la Constitución, pero sí creemos de que hay que analizarlo. Yo sí quiero valorar algo antes de terminar. Hay 39 millones de dólares más para educación y eso me alegra. Hubiera querido más. Vamos a hablar el próximo bloque. Ya, vamos al corte y vamos a hablar en el próximo bloque
de lo que hay de más y de menos en los ministerios y algunos cambios importantes que tienen que ver con CAPRES, la OEA y la eliminación de la partida de gastos secretos o reservados. Ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. A ver, brevemente. Este presupuesto se sustenta en una proyección de crecimiento de país de 2.5%. Sí. ¿Y en ingresos? Presupone un aumento de ingresos de 254.1 millones He escuchado de dólares. que puede ser exagerado eso. Sí, porque mira, en toda Centroamérica la economía va en una desaceleración. El Salvador, por cierto, es el país que en los últimos años ha tenido el menor crecimiento económico de Centroamérica. Y hoy presuponer que El Salvador va a ir en una corriente contraria a los demás países sin advertir eso y sobre todo aumentando el gasto, porque eso es una cosa que deja clara este presupuesto, que aumente el gasto. Lo decía Yancy, en salarios y plazas 65 millones. En intereses de préstamos son 128.6 millones más. En soldados, ¿no? Sí, bueno, eso al final, sí, pero no son, en lo que estamos de acuerdo es en el tema de los soldados, en el tema ya se dijo y
se justificó por el tema de los centros penales. Nosotros mismos pedimos para que se apoyara a los estudiantes de medicina, pero el tema es que el gasto público está creciendo y esto se está tratando de financiar a costa de deuda. Entonces eso al final no es sano y no cumple no solo con lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, sino que de alguna manera estamos teniendo cifras muy alegres. Entonces no tendremos como país margen de maniobra en caso de que alguna situación vaya mal. Y a veces aquí hay que tener también una previsión de situaciones que están fuera del alcance, desastres naturales, somos proclives a una serie de cosas. Entonces no podemos estar tan al filo, estamos totalmente como digo, con cifras. El otro año había mayor flexibilidad porque porque la Corte Suprema de Justicia ha entregado un presupuesto menor al 6%. Ahora parece que lo fijó al tope, ¿no? Sí, y eso es otro tema. O sea, usted no puede modificar eso. O sea, bueno, eso está en la Constitución, Nacho. Eso es un tema constitucional, pero en mi criterio sí es una cosa que no debería estar blindada. O sea, obviamente es un tema que creo que no debería ser una proporción. Yo creo que ninguna institución sin mayor análisis técnico debería tener un porcentaje fijo del presupuesto general de la nación. Pero al final el tema es que aquí todavía no se han incluido otros préstamos que están pendientes. Entonces, como decía, el tema es que aquí vamos a estar desfinanciados no en los 513 millones, sino que podríamos estar desfinanciados en 750 millones. ¿Por qué dice el gobierno que con este presupuesto baja la deuda pública? No baja. No, en realidad no baja. Lo que pasa es por lo mismo, Nacho, porque aquí de manera disfrazada no te dicen la realidad de los 800 millones. El año pasado los 800 millones fue como cuando tú agarras un dinero o una deuda que tenés en una bolsa y te la pasas a la otra. O sea, que en el caso de la deuda sería nada más un recibo de débito. Entonces, aquí hay que ver con mucha responsabilidad el tema de los eurobonos. Ok. A ver. O sea, en realidad, Nacho, en este tema hay que ver claramente en el tema de ingresos que los ingresos sobre los cuales se cimenta esta estimación de presupuesto está cargado mayoritariamente a el impuesto de la renta, al impuesto del IVA. Y acá es importantísimo que reflexionemos como país y que le apostemos a que haya un crecimiento del presupuesto cifrado más bien en un esfuerzo de un combate frontal a la evasión y la ilusión y no sobre el tema únicamente de deuda. El cifrar el crecimiento del presupuesto en el tema de deuda en realidad compromete las generaciones futuras y también compromete la estabilidad macroeconómica de este país, que es un tema que hemos cuidado mucho. Y a nuestro juicio debe haber un esfuerzo contundente en asegurar un combate frontal a la evasión y la ilusión. De hecho, el informe del Ministerio de Hacienda ya establece que solo en el tema del IVA hay una evasión estimada en 750 millones de dólares al año. Es decir, acá hay que hacer un esfuerzo contundente. Por eso, desde la Asamblea hemos acompañado en muchos casos, por ejemplo, lo de la puesta en vigencia de la facturación electrónica. Pero el Ministerio debe hacer un esfuerzo importante. Ahora, cuando lo mencionaba el ministro, decía que hasta mediados del otro año estarían poniendo en vigencia ya esta parte de la facturación electrónica. Entonces, si te decimos, bueno, ese es uno de los instrumentos, pero no es el único. Tiene que haber otros instrumentos que ponen en vigencia que permite establecer que el crecimiento del ingreso sea por la vía de un combate frontal a la evasión y elusión. Este es un tema que debemos abordar también en la discusión del presupuesto. Ok, vamos a ver. Para mí, cambio importante. CAPRES reduce de 104 millones a 93, 11 millones redujo. Claro, tienen 3 secretarías menos, 4 secretarías menos. Un ministerio menos también, Nacho, porque el Ministerio de Cultura salió de ser una secretaría. La OIE, hay una recomposición de las instituciones que ahora pasan a otras carteras o a otros la OIE, centros de gasto. La Inteligencia del Estado reduce en 45%, o sea, reduce en 17 millones. Se elimina la partida de gastos reservados y la OIE va a ser auditada. ¿Te parece? Yo creo que esas son de las novedades y de lo bueno de este presupuesto, que de hecho la partida secreta se elimina y hoy se
se vuelve transparente, digamos, el gasto de una institución que al final le sirve al Estado para obtener información en materia de seguridad nacional. Va a estar, ahora el punto es, a saber, por lo menos hay un monto, digamos, a esa institución como tal que tiene que responder como, digamos, por sí misma. Ya no está de alguna manera el gasto reservado al presidente. Creo que eso es de aplaudirlo, porque hoy lo pones a la luz de la población. Mira, hay que reconocer que los presupuestos nunca van a ser los presupuestos perfectos los que se presentan. Siempre hay algunos ajustes que se tienen que hacer en el momento del debate, de la discusión, porque para eso es el presupuesto, no es para que llegue y que nosotros lo aprobemos tal como llega. Habrán algunos cambios que pues se tendrán que hacer desde el punto de vista técnico, no, digamos, hacer politiquería para tratar de generar un debate estéril. Pero también hay ciertas señales que tenemos que aplaudir, Nacho. Este año, y creo que tú lo conociste, tuvimos un superávit en materia de renta, fue de 16 millones. Más. De 16 millones, hubo un superávit, y lo tuvimos que distribuir, que lo orientamos 42 millones. 42 millones, que lo orientamos a seguridad, la mayor parte, y orientamos también para otras instituciones. Creo que esa señal del 2019 nos da a nosotros la posibilidad de tener, digamos, un año 2020 bastante positivo en materia de ingresos. Yo espero que superemos ese 2.5 que obviamente se está planteando. Espérate, porque hay expertos que están señalando difícil eso. De hecho, lo decía la gente de ICEFI, que es la de estudios fiscales centroamericanos, que la situación, y lo decía también Moody's, ¿no? La situación internacional hace pensar que los países van a crecer menos que años anteriores. Y es que tienen, en parte, puede ser que tengan razón, porque se está haciendo un análisis, obviamente es un debate en todo el mundo, a donde se cree que va a entrar una recesión y no sé qué tanto nos va a golpear. Correcto. Pero, Nacho, nosotros no podemos de alguna manera ser demasiado pesimistas. Debemos de entender que si le quitamos trabas a la inversión, que todavía la siguen habiendo, el día de ayer, por ejemplo, me decía un empresario, tenemos problemas en el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, nosotros creíamos que habíamos resuelto el problema de los obstáculos para invertir y ahí están entrampados una gran cantidad de inversiones que en este caso en particular obstaculizan la dinamización de la economía. Entonces la economía no te va a crecer si no quitamos los obstáculos a la inversión. Creemos de que ha habido un cambio sustancial de parte de aduanas. Hay un, digamos, en eso lo están manifestando los empresarios, que se está viendo una señal positiva, porque se ve una entrega digamos, a que se agilice la tramitología, digamos, en materia de la importación de materia prima, bienes de capital, como la exportación del producto terminado para que llegue al mercado final. Pero no basta eso, tenemos que ver qué pasa en medio ambiente. ¿Qué pasa en las otras instituciones que tienen que de alguna manera acelerar y desentrampar esas inversiones? Porque en la medida que tengamos esas inversiones parqueadas ahí, que sobrepasan, según me decían, los 4.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares, si nosotros desentrampamos esa inversión y quitamos los obstáculos, el país va a crecer. Yo le veo que podemos hacer... Siempre que no sea en detrimento del medio ambiente. No, es que no es tampoco en detrimento del medio ambiente. Te voy a poner el caso en particular. Bueno, de una empresa que produce aves, por ejemplo. De presto, ellos toman la decisión de construir una planta en un lugar determinado del país, no voy a decir qué empresa, y le dicen, no, es que allí el Ministerio de Cultura, que obviamente es... dice que ahí hay un vestigio de arqueológico. Arqueológico, en efecto. Entonces, pero no le dicen que si eso es cierto. A todo eso la empresa ha hecho préstamos, está pagando intereses para hacer inversión y comprar el equipo. No es así de la noche a la mañana. Si tú te metes a ser empresario y vas a ver
que tu empresa va a empezar a funcionar dentro de 10 años, perdóname, pero mejor te deberías meter en este asunto si te van a poner los obstáculos habidos. Mira, hay una cosa que quería comentar a propósito de la pregunta que tú hacías, es que cambia con relación al tema de la partida de gastos reservados, de todo esto. Yo creo que es importante que lo aclaremos a la población. La partida de gastos reservados es ya inexistente a partir del año 2019. Por una resolución Eso no es nada nuevo. Una resolución de la Corte. Hay cambios que se incorporaron ya a partir del presupuesto 2019. Esa partida es inexistente desde este año. No es cierto de que va a haber una novedad de que no existe el próximo año. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se creó una partida presupuestaria, una unidad de presupuestaria que se denomina inteligencia del Estado. De hecho, ya este año, 2019, ha funcionado así. Y yo quiero decir una cosa también en esto, que se reduce de 30 que está a 17. Mire, también al analizar las partidas presupuestarias que tiene asignadas a la Presidencia de la República, ahí hay una unidad de dirección administrativa. ¿Qué ocurrió? Ahora tiene el doble de lo que tenía presupuestado. ¿A dónde se fue ese dinero que estaba consignado a la partida de inteligencia del Estado? A la otra, que es la dirección administrativa de Casa Presidencial. Y hay un elemento importante que hay que tener muy en cuenta, estimados amigos. Uno es que hubo una reforma que hizo este gobierno el primer día, que fue la reforma al RIOE, que es el reglamento interno del órgano ejecutivo. Fíjense que ahí hay un cambio, estudienlo bien, revísenlo, porque ahí hay un cambio que hicieron al pasar una unidad que se llama Oficina de Inteligencia del Estado, que está regulada por ley, que tiene una ley especial, incorporan esas funciones dentro de lo que es el reglamento interno del órgano ejecutivo, del famoso RIOE. ¿Y qué ocurre cuando usted hace eso? Bueno, es que entonces ahora lo que se advierte es la intencionalidad de que la Presidencia de la República toma el control presupuestario de esta partida. Eso es importante que lo estudiemos, porque también hay cambios importantes que se han señalado. Yo creo que este mensaje de que hay un cambio en relación al manejo de la partida presupuestaria dirigida al organismo de inteligencia del Estado merece una atención especial, porque ahora estamos que un tema que regula una ley específica para la cual hemos tenido ya las condiciones generadas en el país, ahora pasa a que también forma parte del reglamento interno del órgano ejecutivo. Este tema, ahí hay una malicia que hay que ver también. Voy al corte. Sumado a las instituciones que ahora han salido para otro lado. Al corte. Claro. Y vamos al próximo bloque a hablar un poco de subsidios, ¿no? Los subsidios y temas como la fiscalía, que aparentemente se logra un aumento importante de 21 millones. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fedecrédito. ¿Sabían que el sistema Fedecrédito es la red financiera con mayor cobertura nacional porque está presente en 195 municipios del país? Porque mi tiempo es importante, con la app FedeMóvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app FedeMóvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. A ver, andan circulando cifras falsas. No sé por qué, digamos, yo tenía que la Fiscalía le habían aceptado los 99.1 millones y me están confirmando aquí que el aumento de la Fiscalía es solo de 5 millones, sí, de 78.4 millones a 83.5 millones. Correcto. O sea, solo 5 millones. Sí. Después, el Tribunal 18.3, no sé si comparativamente cómo quedó, y el Instituto de Acceso a la Información 1.8 creo que incluso bajó. Nosotros creemos que para la Fiscalía es importante dar un aumento mayor, sobre todo en el contexto de las nuevas responsabilidades que le tocan a la Fiscalía. Estamos también a la puerta de que, espero, si no a finales de este año, a principios del otro año, vamos a aprobar una ley de lavado de activos que va a tener y que va a demandar muchísimas más acciones de la Fiscalía, a nivel, no solamente a nivel administrativo, por supuesto. Queremos dar respuesta al tema de la delincuencia y hoy tenemos que entender que la Fiscalía tiene la punta de lanza en la investigación del delito. Entonces ahí obviamente nosotros hemos pedido un presupuesto mayor para la Fiscalía, así como lo pedimos para salud, para educación, lo pedimos también para seguridad, donde viene de alguna manera aumentado, pero una cosa es cierta, aquí si nosotros revisamos en la minucia ya y el detalle de cómo viene la distribución por carteras y por centros de costo, ahí vemos que simplemente se han movido las piezas, o sea, se han movido un montón de piezas, un montón de centros de costo que antes estaban en, por ejemplo, por decir algo, en Casa Presidencial, hoy van a estar en otras instituciones. Y de ahí nosotros tenemos... Bueno, pero hay una descentralización del dinero de Casa Presidencial. Bueno, en algunas cosas sí, ya, pero al final el tema del gasto es el mismo y el mensaje es, vuelvo a repetirlo, que este presupuesto viene con mayores niveles de gasto y con mayores niveles de endeudamiento. Entonces, al final estamos esperando pues que la recaudación, si el año pasado se recaudó 42 millones más, tenemos esa esperanza y nosotros aprobamos el préstamo que se hizo para el tema de la facturación electrónica, que creemos que modernizando el sistema de cobro tributario pues vamos a lograr tener un ingreso mayor, pero eso no se va a lograr digamos de la noche a la mañana. De hecho, el otro año creo que se van, o al finales de este año se van a empezar a implementar una serie de mecanismos que van a permitir eso. Ok. Hay una cosa, Nacho. La Universidad del Salvador. La Universidad del Leí Salvador. que era bastante alto el aumento. Fíjate que la Universidad del Salvador en el 2019 tiene un presupuesto de 99.7 que se modificó con un refuerzo presupuestario aplicado a partir de mayo de este año, es decir, le incrementamos 3.2. ¿Qué significa eso? Que el presupuesto del 2019 de la Universidad del Salvador es 102.9. Y cuando tú revisas el presupuesto que viene para el 2020, dice que el presupuesto para la Universidad del Salvador es de 102.9. Es decir, es el mismo presupuesto que ha tenido durante el año 2019. El mismo presupuesto. Es incremento de suma lo mismo que el presupuesto y el refuerzo. Es lo mismo, es que es el presupuesto ya modificado, Nacho. Lo que significa es que a los 99.7 que tenía originalmente votado, se le adicionó
los 3.2, eso significa un presupuesto modificado en 102.9. ¿Qué significa que tiene hoy? Para el 2020, el mismo presupuesto de los 102.9, o sea, no incrementó nada. En el caso de los estudiantes de medicina, ¿está para todos o es solamente una parte? Ahí hay un elemento, Nacho, que hay que revisar bien cuando revisemos la ley de salarios, porque estos deben ir incluidos en la ley de salario. Ahí podríamos establecer cuánto es la cantidad real de los que se han incorporado o no. Si incluye todas las categorías, porque ahí estábamos hablando de año social, de residentes, internos, también de odontología, no solamente de las medicinas. Y un importante dato también para la ciudadanía, hay que volarle atención, hay que poner atención a muchos de estos datos. Por ejemplo, en el tema de subsidio al gas, nosotros ya vemos una disminución en el presupuesto. Eso te iba a preguntar, los subsidios. En el año, fíjate tú, que en el año 2019 el presupuesto para subsidio al gas licuado de petróleo es de 74.5. 65.5. ¿Qué ocurre hoy con el 2020? Está colocando 9 millones menos. Entonces ya ahí, porque lo está colocando a 65.5. Entonces hay que establecer una revisión a profundidad, cómo es que se producen esas disminuciones en componentes tan importantes que hacen un soporte a la economía de la familia. Para nosotros el tema de los subsidios es un tema que hay que analizar a profundidad, hay que verlo porque nos parece a nosotros irrenunciable el energía eléctrica, 64 millones. Y hay que ver dónde se va eso, porque en transferencias corrientes, que básicamente ahí donde va ese rubro, suben 80 millones. Efectivamente, o sea, ahí hay que revisar muy bien. O sea, que a algún lado se ha ido esa plata, pues a otro lado. El conjunto del sistema de subsidios, que es energía eléctrica, gas licuado de petróleo, el tema de transporte, el del agua, que hay que revisarlo también, son componentes importantes que para nosotros van a ser de los elementos, Nacho, que hay que hacerle una revisión a profundidad. Mario, queda claro en este presupuesto que se sigue, digamos, dando subsidio al transporte por 46.4 millones de dólares, pero no se ha cumplido nunca las condiciones que se pusieron hace muchos años atrás para poner este subsidio. Y eso es cierto, yo creo que han habido 4 gobiernos de forma consecutiva en los cuales han venido recibiendo el subsidio del sector transporte y el sector transporte no le ha cumplido a los usuarios, a pesar de tener el subsidio, digamos, gobierno tras gobierno. Y hemos visto, bueno, estábamos revisando algunas imágenes donde habían unos autobuses donde prácticamente ya ni colchonetas tienen, la gente anda sentada en hierros. Y creo que, pues, mientras el sector transporte adjudica o manifiestan de que ellos no pueden mejorar sus unidades de transporte si no les liberan las tarifas. Eso desde nuestro punto de vista es bastante complicado para los tomadores de decisiones, me refiero para los 84 diputados. Claro, porque afecta pensar a la gente, en liberar el pasaje para nosotros es como mala palabra, ¿verdad? Porque eso es afectar al salvadoreño que de alguna manera con el salario mínimo se mueve y es de alguna manera cortarle parte de su salario para el gasto en transporte de su lugar de residencia hacia su trabajo. Pero creo que este tema de los subsidios es un tema muy sensible, el cual tenemos que abordarlo. Ahora, si el gobierno nos dice, miren, yo voy a focalizar, voy a buscar un método que me permita llevar el subsidio a quienes realmente lo necesitan y nos demuestra de hecho que eso va a suceder, pues nosotros estaríamos acompañándole. Porque hay gente, pero quiero decirte que hay salvadoreños que lo dicen, personas que trabajan en bancos, que trabajan, que son altos gerentes, que le llegue el subsidio. ¿Cómo es posible que una persona que tiene como pagar el subsidio le llega? Y lo dicen ellos. Sí, pero como ellos no están buscando o solicitando en el caso del transporte, le llega el recibo ya subsidiado. Bien galán, el gasto de agua potable y energía eléctrica. Galán porque al final lo pagan, pero no tienen necesidad. Y hay gente más pobre que tiene más necesidad. Es a la gente más humilde a la cual debe estar focalizado el subsidio. A quien tiene por lo menos el salario mínimo y a quien de alguna manera está en la informalidad. A él hay que focalizarle el subsidio y a ellos hay que dárselo. El caso del transporte yo creo que no se ha auditado realmente
si se entrega bien o se entrega mal. Uno ve de repente en la calle buses que apenas caminan y aparentemente los sacan solamente para justificar que les den subsidio. Eso es cierto, y eso es cierto. Y eso lo pueden, creo que lo saben los amigos del sector transporte, que ya tienen unidades que obviamente están prácticamente dando las últimas y solo las sacan solo para poder justificar y obtener los $400, pero no le están dando el servicio a los salvadoreños. Yo creo que solamente es de cruzarse por el centro de San Salvador y ver cómo están algunas unidades de transporte que prácticamente las latas o las llanas totalmente destrabadas de las partes laterales, las puertas totalmente deterioradas, pero el ciudadano no ve ese beneficio. Yo no entiendo cómo el Estado entrega un subsidio y no audita ese subsidio, no investiga si realmente a qué le está llegando y cómo lo están utilizando y si realmente es necesario darlo en esa cantidad o en menos o en más, no sé. Pero hay una cosa que ahí queda y que los transportistas hacen lo que quieren. Pero también, Nacho, pero también hay que reconocer que hay empresarios que sí se han renovado sus unidades. Hay algunos. Porque decir que todos no han cumplido, si hay empresarios, especialmente los de Oriente, que son interdepartamentales. La Unión, San Salvador, San Miguel, San Salvador, Morazán, San Salvador. Creo que cobran más. Sí, pues bueno, vamos al corte. Son largos. Hay que reconocerlo. Ya volvemos. Hay que reconocerlo. Cinco, 4, 3, 2, 1. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Señor Castillo, bienvenido nuevamente. Vamos a iniciar con Elmer Cavalieri. Dice, nos llevarán a una crisis en el país porque la nueva deuda presupuestaria que están solicitando para 2020 es de 953.8
millones, cifra sin precedentes en nuestra historia, ya que no hay vencimiento importantes en el proyecto de presupuesto. ¿Qué opinan de esto?, les pregunta. Raquel dice, su obligación es aprobar el presupuesto 2020 sin demora. Les asusta todas las obras visibles que hará y los beneficios al desarrollo. A ustedes no les conviene, por eso no le quieren aprobar los 91 millones. Ustedes hacen cálculos políticos, no velan por el interés del pueblo, afirma Raquel. Mario Grisales dice, un presupuesto soportado en un préstamo no es viable. Debe de ajustarse a la realidad y esta se basa en la proyección de ingresos reales, no préstamos. Retrasar su aprobación trae problemas a la nación. Apruébese lo soportable y en el camino solicita partida extra, dice. Guillermo Fuentes dice, considero que los diputados tienen una gran oportunidad de aprobar un presupuesto en tiempo, como debe de ser, pero si siguen llevando la contraria a todo, lo que siempre salimos afectados somos el pueblo. Revísenlo y apruébenlo a tiempo, por favor. William Rodríguez dice, mis respetos para Rodrigo por haber encarado con argumentos a esas personas que tanto los desprestigian, y el llamado a todos los diputados de todos los partidos políticos para que hagan lo mismo, hagan valer los contrapesos en El Salvador. Emilio Monterrey dice, el presupuesto debe de estar dedicado a sí mismo, como los funcionarios del Estado, eso también los incluye, al servicio del pueblo. Sobre esa base, pregúnteles, ¿cuál será su énfasis en el análisis? Lo percibido, más con el ánimo de contradecir en todo al gobierno, afirma Emilio Monterrey. Samantha Gámez, no debería de ser un comentario generalizado, porque hay empresas de transporte que sí nos enfocamos en brindar el mejor servicio, y no solo con las unidades, sino también con los empleados. Y César Brito dice, en Guatemala el transporte es estatal y es más barato, no tiene subsidio. Los buceros dicen que no es negocio y las tienen niqueladas hasta el tope y dicen que no ganan. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, ¿quién quiere empezar? Bueno, quizás un comentario, Raquel. Está hablando de los 91 millones, estos no vienen aquí. O sea, estos 91 millones no vienen aquí. Nosotros esperamos aprobar este presupuesto con tiempo. Obviamente nuestra responsabilidad y lo que nos manda la Constitución es precisamente atender esta situación. No es cierto de que aquí hay intereses de ningún tipo, por el contrario, aquí nosotros queremos que el gobierno y el país salga bien y obviamente tienen que existir puentes de comunicación. Nosotros hemos recibido a cual funcionario ha llegado de la manera más atenta, pero aquí tampoco es que hay que dar un cheque en blanco. Hoy no pudo ser muy atento cuando recibiste a un funcionario, ¿no? Es que hay un tema bien importante. El problema de El Salvador son básicamente tres para enfrentar el tema financiero. Uno, el bajo crecimiento económico, andamos por el 2,5%. Segundo, que tenemos un déficit fiscal que anda aproximadamente a 3% sobre el PIB. Y tres, que el endeudamiento con el que ya contamos es de 70% del PIB, lo cual es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. O sea estamos hablando de 70% de 27 para que la gente millones. entienda mejor, es el 70% del sueldo. Correcto. Entonces, o sea, tenemos endeudado el 70% del sueldo. Esto de lo que se trata no es, y creo que es importante que la ciudadanía lo escuche. Lo importante de esto no es simplemente decir que sí porque sí, pues si para eso tiene que haber un análisis, y un análisis serio, no una cosa politiquera. Tampoco es de capricho, de que aquí tenemos que decir que sí a todo lo que pase. Tenemos que ser responsables, porque al final, lo que pase en este presupuesto, lo que se aumente en este presupuesto, lo que se siga endeudando el país, lo va a pagar todo el mundo. Y aquí solo hay dos maneras de enfrentar esto: reduciendo los gastos, cosa que no sucede en este presupuesto que viene aumentado, y lo otro es aumentando impuestos. ¿Quiénes van a pagar impuestos? El pueblo salvadoreño. Entonces ahí es donde tenemos que ser responsables para que aquí no se haga de esto, por el contrario, una merienda. Solo veamos ahora, contando el tema del ejército, de los centros penales, de los policías que se necesitan. Aquí viene infladísima también el tema de la partida de remuneraciones. Entonces, eso lo tenemos que ver. Ok. Yo creo, Nacho, que el tema para nosotros es que tenemos una responsabilidad muy alta en el sentido de asegurar que los recursos de este presupuesto, que son recursos del pueblo, vayan destinados a atender las principales demandas de la población y que aseguremos
que los recursos que son de la ciudadanía vayan justamente a la ciudadanía. Ese es un compromiso importantísimo. El otro tema clave es asegurar que hacemos una revisión clara de todos los componentes de este presupuesto, que sean consistentes, coherentes y hacer aquellos ajustes donde se considere que son convenientes, necesarios, para que pueda tener la población una respuesta positiva. Nosotros creemos también que es una responsabilidad importante el aprobar el presupuesto en tiempo. De hecho, eso va a significar que a partir de que ingresa este expediente al análisis en la Comisión de Hacienda, habrá que dedicarle el tiempo suficiente para que los responsables que han propuesto este presupuesto vayan, lo expliquen, lo detallen conforme nos manda la ley. Hay que tener en claridad que la ley nos mandata a los diputados, diputadas, a hacer una revisión exhaustiva de este presupuesto y asegurar que se cumplen con todos los parámetros de ley que ya tiene los diferentes componentes. Así que estamos en ese esfuerzo y vamos a seguir trabajando con el interés de favorecer también aquellos intereses del pueblo. Nosotros, esa es nuestra misión en esa tarea que tenemos con este presupuesto. Mario. Mira, yo quiero de alguna manera manifestarle a nuestros amigos televidentes que en efecto esta Asamblea Legislativa, especialmente esta Comisión de Hacienda, va a discutir el presupuesto y lo tiene que aprobar en tiempo. Y en tiempo significa antes que finalice este año, porque este es el instrumento más importante. De eso ténganlo seguro que así va a ser. Tampoco aquí dentro de este esfuerzo hay un cálculo político, no, para nada. Es una responsabilidad de todos los diputados que conformamos la Comisión de Hacienda de revisar de forma minuciosa el proyecto del presupuesto para ver si cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en las leyes existentes, obviamente, que tenemos que cumplir en este momento. Este día, obviamente estamos en tu programa debate, inicia el debate. ¿Verdad? Inicia el debate. Todas las dudas se van a despejar cuando lleguen los funcionarios a defender las cifras presupuestadas, digamos, que están reflejadas en el proyecto del presupuesto. Pero debemos de entender que eso es lo que existe en una democracia. En una democracia debe haber debate permanente y debemos de alguna manera construir un acuerdo político que nos permita resolver los graves problemas de los ciudadanos, de los salvadoreños, en las áreas más importantes. Sigo y repito, salud, educación, seguridad pública, son áreas importantes a donde nosotros tenemos que apostarle y creo que pues el gobierno en turno también le está apostando. Vamos a revisarlo. Esta es una primera, digamos, un primer hervor. Un primer hervor a donde salimos los que somos miembros de la Comisión de Hacienda a hablar del tema, pero te digo, no tenemos ni los detalles, no tenemos la ley de salario, porque cuando revisas el presupuesto tenés que estudiar el presupuesto y llevar a la par la ley de salarios para ver cuántas plazas te aumentan, qué plazas, cuántos, digamos, en cada una de las carteras de Estado. ¿Y a dónde se está priorizando? ¿Y a dónde se está priorizando? Entonces, lo que pasa es que mucho público televidente tiene la impresión de que ustedes no hacen nada. No, de verdad. La gente piensa que ustedes no hacen nada y no saben que esto significa todo un trabajo. Digamos. Y no solamente es el tema que vos tenés como responsabilidad. Este servidor, por ejemplo, tiene el tema de Hacienda, el tema de asuntos municipales, que son las políticas públicas, a donde tengo toda la responsabilidad de ver el tema, el endamiaje jurídico, tributario de los 262 gobiernos locales, medio ambiente, reformas electorales y constitucionales, pero y bueno, el tema de la inversión, ¿cómo se llama? Las concesiones en electricidad y telecomunicaciones. Yo sí creo que en la Asamblea hay de todo, ¿ah? Sí. Pero no creo que una mayoría sea mala, yo creo que la mayoría es buena. De todo ahí en la viña del Señor. Claro, pero hay una percepción muy negativa de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que tiene que ver mucho, digamos, con una mala comunicación que ha tenido la Asamblea como institución en los últimos años. Pero sí, esto hay que verlo y esto es duro, estar todos los días mirando, observando. Y con también actitudes deliberadamente de poner en Por dime supuesto. que te diré. Pero hay una cosa, fíjate, solo un dato para los televidentes. Aquí, por ejemplo, en este nuevo presupuesto se han ajustado y digamos, el pisto que se necesita se ha movido. Por ejemplo, hay 1,5 millones más para la Secretaría de Comercio,
4 millones más para comunicaciones y prensa, que es para, digamos, la publicidad del Estado, del gobierno, perdón, no del Estado. 6.4 millones más para instituciones adscritas Ya. 6.5 millones para innovación, 11.2 millones para dirección y administración, que es lo que decía Yancy. Y así una serie de cosas, o sea, se ha movido, no hay que ver solamente así secamente, de manera seca, lo que dice cada cartera, porque se ha movido. Obviamente un presupuesto no es fácil analizarlo en un programa, requiere más programas para estar seguro, digamos, de que sea el presupuesto que el país necesita. Le agradezco mucho, lo digo, que haya venido esta noche, igual Mario, muchísimas gracias. Y Yancy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, y a mis colegas y a la amable teleaudiencia que ha estado con nosotros. Bueno, espero tenerte unos días antes, digamos que... No, ya juramentaste. De nuevo seguramente vas a tener que juramentar. Pero tú te vas, dice, salís para... Sí. ¿Para Europa? Voy de vacaciones. No, ya, para Chile. Europa. No tengo plata. No va a estar. Algunos diputados viajan a Europa, yo no. Sí, cierto. Vamos. Algunos, ya dijiste algunos. Los veo mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.